David Francisco, he preparado una entrevista un poquito así como separada por disciplinas artísticas porque en realidad veo que le has dado a un montón de palos. Fotografía, audiovisual, eres editor también, eres traductor. No sé de dónde surge tanto interés por la cultura, no sé si te consideras un hombre del Renacimiento, una cosa parecida. Bueno, yo creo que surge principalmente de una gran curiosidad por saber cómo funcionan las cosas que me gustan, pues los libros o el cine, ¿no? Desde dentro, desde todos los ámbitos, todos los puntos de vista posibles. Y también surge del momento en el que uno se hace esa pregunta, ¿no? De qué crees que falta en el mundo o qué crees que falta en la realidad y qué puedes hacer para aportar algo, para llenar ese hueco. ¿Y cuál es tu formación? Porque si no tengo mal entendido, hiciste un grado en imagen. Lo de la fotografía comenzó como una manera de querer captar e incluso poseer las cosas que me llamaran la atención, que me emocionaran de alguna forma. La siguiente inquietud fue darle forma a ese material, ¿no? Contar algo más. De ahí entró un poco la parte del vídeo, ¿no? Del audiovisual. Algunos ejemplos como Dónde vamos a vivir, o también Doblemente, ¿no? Que protagonizó además el poeta Javier Fajarnés. Sí, ahí esa parte del trabajo son un conjunto muchas veces de imágenes rotas, como decía Eliot, de fragmentos, de piezas, de cosas que he ido recopilando durante mucho tiempo y que en un momento determinado pongo en conjunto, intentando que afloren relaciones a un nivel más simbólico y más profundo, ¿no? En el campo del audiovisual has hecho videopoemas y has hecho incluso videoclips de grupos musicales. Sí, luego la inquietud por la imagen lleva también a ponerla en relación también con la palabra o con la música, y de ahí surgen pues esos videoclips que son pues, para grupos musicales, principalmente hecho para El Galgo. O los videopoemas en los que sí que intento que lo protagonista sea la palabra, sea el poema en sí, en la voz del propio autor, si puede ser, y las imágenes quedan más como una banda de imágenes. ¿Qué aguas los recogen? Tangencialmente, el tiempo me resuelve. Otros trabajos, quizá un poquito más ambiciosos, son en los que te centras en un personaje, ya casi a modo documental. Por ejemplo, Ángel Guinda, que fue incluso tu profesor, ¿no? Sí, hay trabajos con una vocación más de documental, más extensa, que son retratos de personajes, testimonios en los que quede pues, un artista hablando y explicando sus inquietudes o su forma de ver el mundo. De momento he hecho pues, la diferencia con Ángel Guinda, Voracidad y el gesto con Juan Antonio Díaz, que es un pintor madrileño. Se ve aquí, o sea, necesito materia para volar. Y Bécquer en los zapatos, que es sobre el artista andaluz Luis Guimaraes y su vida siguiendo las huellas de los hermanos Bécquer por toda España, en realidad. Los paisajes que un día Gustavo Adolfo Bécquer pues, habitó. Yo a ti, David, en realidad te conocí como editor, eres editor de Pregunta, que lleváis ya 10 años con unos 120 títulos, más o menos. ¿Cómo empieza toda esta aventura editorial? Pues en el momento que conocí a Reyes y empecé a venir a Zaragoza, también comenzamos a trabajar con la editorial Olifante, pero llegó un momento que decidimos meternos más a fondo en este mundo del libro a nivel profesional. Y de ahí surge primero la distribuidora y ya hace 10 años fundamos Pregunta. ¿Y qué buscáis exactamente en Pregunta? Yo no sé si son nuevas voces, si es, bueno, pues claro, una calidad literaria que esté bien llevada, si buscáis autores jóvenes, más mujeres, más poesía, más narrativa. A ver, lo principal es que el libro nos guste, que consideremos que tiene validez literaria y calidad como para que vea la luz. Pero sí que es cierto que nos interesa mucho descubrir nuevas voces, gente que empiece, renovar un poco el panorama aportando nuevos autores. La mujer, como mencionas, es también muy importante visibilizarla porque llegan muchos más manuscritos de hombres que de mujeres. Las mujeres tenemos que ir a buscarlas o conoces por redes o por eventos pues, una autora que escribe tal, y no se atreve a mandarte o a hacerte la propuesta. Hay otra faceta tuya que me interesa mucho, David, que es la de traductor. Además, uno de los últimos títulos de Pregunta es una traducción de Pessoa, ¿no? Que no sé, te has vuelto un poco loco al coger tanto, porque claro, tiene mucha producción y tiene mucho papel todavía por descubrir. En concreto, Pessoa sí que ha sido un proyecto largo y costoso en el sentido de que
Claro, él efectivamente dejó todo sin editar, todo en papeles sueltos, y prácticamente cada editor o cada traductor tiene que hacer su propio Pessoa, ¿no? De alguna manera. En concreto aquí nos hemos centrado en los textos de temática ocultista, esotérica, así como en Portugal ya está adquiriendo un estatus de filósofo incluso. Hay incluso quienes hablan del trío de filósofos ibéricos de esa época, que serían Unamuno, Machado y Pessoa. Y esa faceta a mí me interesa mucho y creo que también hay que reivindicarla, el Pessoa más allá del Pessoa poeta, ¿no? El Pessoa pensador. La verdad que como traductor tampoco te lo sueles poner fácil, porque otra de tus obras son los poemas de William Blake. Fueron los primeros aforismos que él escribió, fueron sus prácticas de aprender a grabar, porque él lo hacía todo en planchas de grabado. Hizo una inversión en la forma de grabar y él decía que eso le venía revelado por su hermano. ¿Y qué interés tienes por la historia del hombre elefante, que es otro de las que has investigado, ¿no? Y has hecho también un título? Te paras a pensar y es una historia que sigue muy vigente porque al final está hablando del miedo al diferente, del rechazo al que es de otra forma, ¿no? Y eso lo seguimos viendo todavía en la sociedad a muchos niveles. Entonces viene un poco de ahí, de buscar el origen de esa historia. Me fui a los diarios, a las memorias del doctor que lo trató. También con FASEM intentas hacer la música que tú quisieras escuchar, como haces con la literatura, con la editorial y demás. FASEM tiene dos vertientes de trabajo. Está la música, que es una música cañera, post-punk, mucha mala baba y muy cañera. Y luego hay otra parte más de experimentación audiovisual también, que son piezas sonoras, recitadas. ¿Os juntáis en vuestro escondite o va a haber también una presentación en sociedad, conciertos y demás? Ha habido algún concierto, pero de momento, como está la situación así también, y pues seguimos ensayando y afianzando y aprendiendo.